El viento del desierto de Sonora soplaba con esa fuerza seca que arrastra el polvo entre los mezquites y hace crujir las maderas viejas de los ranchos. Don Aurelio Vázquez, de 73 años, caminaba lentamente hacia su establo, llevando en sus manos nudosas un farol que proyectaba sombras danzantes sobre el suelo pedregoso. La luz amarillenta iluminaba su rostro curtido por décadas de sol implacable, surcado de arrugas que contaban historias de sequías superadas y cosechas perdidas. Había sido un día particularmente difícil. Las vacas mostraban signos de enfermedad, y el pozo principal del rancho comenzaba a dar señales de agotamiento. A sus años, don Aurelio sabía que cada problema se magnificaba cuando no tenías a nadie con quien compartir la carga. Su esposa Esperanza había fallecido hacía 5 años, y su único hijo había emigrado a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades, prometiendo regresar pronto. Ese pronto ya llevaba 3 años de silencio. Al acercarse al establo, el viejo ranchero notó algo extraño. La puerta, que siempre cerraba con cuidado antes del anochecer, estaba entreabierta. Sus sentidos, agudizados por años de vida solitaria en el campo, se pusieron en alerta. En esta región fronteriza entre Sonora y Arizona, donde los narcos y los coyotes transitaban como sombras nocturnas, cualquier anomalía podía significar problemas graves. Don Aurelio se detuvo, respirando profundamente el aire fresco de la noche. El olor característico del heno se mezclaba con algo más, algo metálico y preocupante. Sangre. Sus dedos temblorosos ajustaron el farol mientras se acercaba cautelosamente a la puerta entreabierta. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, a pesar del temblor que sentía en las rodillas. Esta es propiedad privada. Un gemido débil respondió desde el interior del establo. No era el sonido de alguien que pretendía hacer daño, sino el lamento de alguien que sufría. Don Aurelio había escuchado ese tipo de dolor antes, durante la época en que ayudaba a su padre a atender animales heridos. Era el sonido de la vulnerabilidad genuina. Empujó la puerta lentamente, levantando el farol para iluminar el interior del establo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Entre las pacas de heno, medio oculto por las sombras, yacía un joven indígena. Su piel cobriza brillaba con sudor, y una herida considerable en el costado izquierdo había manchado de rojo oscuro la camisa desgarrada que llevaba puesta. El muchacho tendría unos 20 años, con cabello negro largo recogido parcialmente con una banda de cuero, y en su muñeca se podía distinguir una pulsera de plata con motivos tradicionales. Los ojos del joven se abrieron al escuchar los pasos de don Aurelio. Eran ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, pero no mostraban hostilidad. En ellos se reflejaba dolor físico, sí, pero también algo más complejo, una mezcla de orgullo herido y desesperación contenida. No me haga daño, señor, murmuró el joven en un español entrecortado por el dolor. Solo necesito descansar un poco. Don Aurelio se acercó lentamente, estudiando la situación. En su región, los enfrentamientos entre diferentes grupos eran comunes, y no era raro que alguien terminara herido huyendo de problemas más grandes de los que podía manejar. Pero había algo en la presencia de este joven que le decía que no era un delincuente común. Su ropa, aunque manchada de sangre y tierra, era de buena calidad. Los bordados en su camisa hablaban de tradiciones artesanales, no de actividades ilícitas. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó don Aurelio, bajando el farol y acercándose con más confianza. Aidiana, respondió el joven, intentando incorporarse pero desistiendo al sentir el dolor punzante de la herida. Mi nombre es Aidiana. Don Aurelio asintió. Sabía que ese nombre tenía raíces indígenas, probablemente apache, considerando la región donde se encontraban. Durante sus años de vida en la frontera, había aprendido a distinguir entre los diferentes grupos nativos que aún mantenían sus tradiciones vivas, a pesar de las presiones de la modernidad. ¿Qué te pasó, Aidiana?, preguntó, arrodillándose junto al joven para examinar la herida con ojo experto. Problemas con contrabandistas, respondió Aidiana con voz entrecortada. Estaba cazando cerca de la frontera cuando los vi pasar drogas. Me descubrieron y, bueno, no les gustó tener testigos. La herida era seria, pero no mortal si se atendía adecuadamente. Don Aurelio había visto heridas similares en animales, y aunque no era médico, sus años de experiencia práctica le habían enseñado los básicos de la curación de heridas. Voy a ayudarte, dijo finalmente, con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Pero primero necesito limpiar esa herida y ver qué tan profunda es. Aidiana lo miró con sorpresa. En una región donde los conflictos étnicos y la desconfianza hacia los forasteros eran comunes, la actitud de don Aurelio resultaba inesperada. ¿Por qué?, preguntó Aidiana. No me conoce.
podría traerle problemas. Don Aurelio se quedó pensativo por un momento, observando el rostro juvenil marcado por el dolor. En esos rasgos reconocía algo familiar, la soledad de quien no tiene a dónde ir, la vulnerabilidad de quien depende de la bondad de extraños. Porque mi esposa siempre decía que cuando ayudas a alguien en problemas, estás ayudando a la humanidad entera, respondió con voz suave. Y porque he estado solo demasiado tiempo como para dejar que otro sufra la soledad del abandono. Sin esperar respuesta, don Aurelio se dirigió hacia la casa para buscar agua limpia, alcohol y vendas. Mientras caminaba bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes, no podía imaginar que su decisión de esa noche desencadenaría eventos que cambiarían para siempre su percepción del mundo y su lugar en él. En el establo, Aidiana cerró los ojos, sintiéndose abrumado por una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Gratitud genuina hacia un extraño que había decidido ver más allá de las diferencias y los prejuicios para ofrecer ayuda cuando más la necesitaba. Las primeras horas del amanecer encontraron a don Aurelio despierto junto al joven apache. Había pasado la noche en vela, aplicando compresas frías en la frente de Aidiana cuando la fiebre subía, y vigilando que la herida no presentara signos de infección grave. La experiencia de cuidar animales enfermos le había enseñado a reconocer las señales de peligro, y aunque no era médico, sus instintos le decían que el muchacho saldría adelante si recibía los cuidados adecuados. El establo ahora olía a hierbas medicinales. Don Aurelio había preparado una infusión de manzanilla y árnica, remedios caseros que su difunta esposa Esperanza solía usar para tratar heridas y dolores. Al lado del lecho improvisado de heno, había dispuesto una jarra con agua fresca, paños limpios, y un plato con caldo de pollo que había cocinado en la madrugada. ¿Cómo te sientes esta mañana?, preguntó don Aurelio al ver que Aidiana abría los ojos. El joven apache intentó incorporarse lentamente, evaluando su estado. El dolor seguía presente, pero era más tolerable que la noche anterior. La herida había sido limpiada y vendada con cuidado profesional, y la fiebre había bajado considerablemente. Mucho mejor, señor. No sé cómo agradecerle, respondió Aidiana, aceptando el vaso de agua que le ofrecía el anciano. No tienes que agradecerme nada, muchacho. Solo me alegra ver que la fiebre bajó. Esa herida necesitará varios días para sanar apropiadamente. Don Aurelio se sentó en un banquillo de madera, observando cómo Aidiana bebía el agua con avidez. Durante las horas de vigilia nocturna, había tenido tiempo de reflexionar sobre su decisión de ayudar al joven. No se arrepentía, pero tampoco era ingenuo respecto a los riesgos que conllevaba su acto de bondad. Aidiana, dijo después de un momento, necesito que seas honesto conmigo. ¿Los hombres que te hicieron esto van a venir buscándote? El joven apache guardó silencio, considerando cuidadosamente su respuesta. Sabía que don Aurelio merecía conocer la verdad, especialmente después de haber arriesgado su seguridad para ayudarlo. No lo creo, señor. Los vi desde lejos, y creo que no pudieron seguir mi rastro hasta aquí. Además, añadió con una sonrisa débil, los apaches sabemos movernos por el desierto sin dejar huellas cuando es necesario. ¿Tu familia sabe dónde estás?, preguntó don Aurelio. La expresión de Aidiana se ensombreció ligeramente. Mi tribu está acampada a 2 días de camino hacia el norte, cerca de la frontera con Arizona. Salí solo a cazar, como hago frecuentemente. Mi padre es el jefe de nuestro grupo, y a veces necesito tiempo lejos de las responsabilidades que eso conlleva. Don Aurelio asintió comprensivamente. Recordaba la presión que había sentido cuando era joven y tenía que tomar decisiones que afectaban no solo su vida, sino también la de las personas que dependían de él. Entiendo esa necesidad de soledad, comentó el viejo ranchero. A veces un hombre necesita encontrarse consigo mismo antes de poder ser útil a otros. Durante las siguientes horas, mientras Aidiana descansaba, don Aurelio continuó con sus tareas habituales del rancho. Alimentó a las vacas, revisó las cercas, y se ocupó de las reparaciones menores que siempre requería la propiedad. Pero su mente permanecía ocupada con pensamientos sobre su huésped inesperado. Al mediodía, regresó al establo con una bandeja que contenía tortillas caseras, frijoles refritos, y más caldo. Aidiana había logrado sentarse, apoyado contra las pacas de heno, y su color había mejorado notablemente. Mi esposa solía decir que no hay medicina mejor que la comida hecha con cariño, dijo don Aurelio, ofreciendo el plato al joven. Su esposa era una mujer sabia, respondió Aidiana, aceptando la comida con gratitud evidente. Mi abuela decía algo similar. El alimento preparado con buenas intenciones cura tanto el cuerpo como el espíritu. Punto. Mientras comían juntos, la conversación fluyó de manera natural.
Don Aurelio descubrió que Aidiana no solo era hijo del jefe tribal, sino también un cazador experto y conocedor profundo de las tradiciones de su pueblo. El joven, por su parte, se sintió impresionado por la sabiduría práctica y la bondad genuina del anciano ranchero. Don Aurelio, dijo Aidiana después de un momento de silencio contemplativo, ¿puedo preguntarle por qué decidió ayudarme? En estos tiempos, la mayoría de la gente prefiere no involucrarse con extraños, especialmente con indígenas. El viejo ranchero puso su plato a un lado y se quedó pensativo, mirando por la ventana del establo hacia el horizonte del desierto. ¿Sabes qué, muchacho? Llevo 5 años viviendo solo en este rancho, desde que murió mi esperanza. Mi hijo se fue a la ciudad y rara vez da señales de vida. Los vecinos más cercanos están a kilómetros de distancia. A veces pasaba semanas enteras sin hablar con otra persona. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Cuando te encontré anoche, herido y vulnerable, vi en ti algo que reconocí, la necesidad humana básica de no estar solo en los momentos difíciles. Y me di cuenta de que tal vez Dios te puso en mi camino no solo para que yo te ayudara a ti, sino para que tú me ayudaras a mí a recordar para qué sirve la vida. Aidiana escuchó estas palabras con una emoción que no esperaba sentir. En su cultura, los ancianos eran venerados por su sabiduría, pero rara vez expresaban sus vulnerabilidades tan abiertamente. En mi tribu tenemos un dicho, respondió Aidiana suavemente. Cuando el Gran Espíritu quiere enseñarnos algo importante, envía a un maestro disfrazado de necesitado. Creo que usted y yo nos necesitábamos mutuamente, don Aurelio. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tranquila camaradería. Don Aurelio siguió con sus labores, pero regresaba frecuentemente al establo para verificar el estado de Aidiana y mantener conversaciones que ambos encontraban sorprendentemente enriquecedoras. Al caer la noche, mientras preparaba otro lecho improvisado para dormir cerca de su huésped, don Aurelio no podía imaginar que a kilómetros de distancia, un grupo de jinetes apaches se aproximaba silenciosamente hacia su rancho, siguiendo un rastro que solo ellos sabían leer en la vastedad del desierto. El amanecer del tercer día llegó con una calma inusual. Don Aurelio despertó en el establo, donde había decidido dormir para estar cerca de Aidiana durante su recuperación. El joven apache había pasado una noche tranquila, y su herida mostraba signos evidentes de sanación. El color había regresado a sus mejillas, y ya podía moverse con mayor facilidad. Buenos días, don Aurelio, saludó a Aidiana, quien ya estaba sentado y parecía mucho más alerta. Me siento lo suficientemente bien como para no ser una carga por más tiempo. El viejo ranchero se incorporó lentamente, sintiendo en sus huesos la rigidez de haber dormido en el suelo durante 2 noches. A pesar de la incomodidad física, se sentía más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. Tener a alguien de quien cuidar le había devuelto un propósito que no sabía cuánto había extrañado. No tienes prisa, muchacho. Esa herida todavía necesita cuidados, y francamente, me ha gustado tener compañía. Mientras preparaban un desayuno sencillo con tortillas y café, don Aurelio notó que Aidiana parecía inquieto, mirando frecuentemente hacia la ventana del establo como si esperara ver algo específico. ¿Hay algo que te preocupa?, preguntó el anciano. Aidiana vaciló antes de responder. Don Aurelio, hay algo que debo contarle. Cuando no regresé a tiempo de mi cacería, es probable que mi padre haya enviado a mis hermanos a buscarme. Los apaches tenemos métodos para rastrear que pocos conocen, y si decidieron encontrarme, eventualmente llegarán aquí. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de don Aurelio. ¿Debería estar preocupado? ¿Pensarán que te hice daño? No, no es eso, se apresuró a aclarar Aidiana. Cuando vean que me cuidó, que me salvó la vida, será diferente. En nuestra cultura, existe algo llamado deuda de sangre. Cuando alguien salva la vida de un miembro de la tribu, especialmente del hijo del jefe, esa persona se convierte en protegida para siempre. Don Aurelio frunció el ceño, no completamente seguro de entender las implicaciones de lo que Aidiana acababa de explicar. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras don Aurelio revisaba las vacas en el corral, sus sentidos entrenados por años de vida solitaria captaron algo diferente en el ambiente. No era un sonido específico, sino más bien la ausencia de los sonidos habituales. Los pájaros habían dejado de cantar, y el viento parecía haber cesado completamente. Regresó al establo con paso acelerado, encontrando a Aidiana ya de pie, mirando por la ventana con expresión tensa pero no alarmada. ¿Los escuchas?, preguntó Aidiana en voz baja. Don Aurelio aguzó el oído, pero no detectó nada inusual. No escucho nada, muchacho. Exactamente, respondió Aidiana con una sonrisa débil.
El silencio significa que están aquí. Mis hermanos han llegado. Como si hubiera sido invocado por las palabras de Aidiana, un movimiento sutil en el techo de la casa principal captó la atención de don Aurelio. Al principio pensó que podría ser su imaginación, pero luego vio claramente la silueta de un hombre que se desplazaba con la agilidad de un gato sobre las tejas. «¡Santo Dios!», murmuró, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. «No se asuste, don Aurelio», dijo Aidiana con voz calmada. «Están tomando posiciones de observación, no de ataque. Es su manera de evaluar la situación antes de hacer contacto directo». Efectivamente, en los siguientes minutos, don Aurelio pudo distinguir por lo menos 3 figuras más que se habían posicionado estratégicamente en diferentes puntos elevados alrededor de la propiedad, 2 en el techo de la casa, 1 en el techo del establo, y otro que apenas era visible en la copa de un mezquite cercano. «¿Cuántos son?», preguntó don Aurelio, tratando de mantener la calma. «Probablemente 4 o 5. Mi padre habría enviado a mis 3 hermanos mayores, y posiblemente a mi primo Naalnis. Son guerreros experimentados, pero también hombres de honor». Durante una hora que pareció eterna, don Aurelio continuó con sus actividades habituales, siempre consciente de las presencias silenciosas que lo observaban desde las alturas. Era una sensación extraña y desconcertante, como si estuviera siendo evaluado por un tribunal invisible. Finalmente, cerca del mediodía, una figura apareció caminando directamente hacia el establo. Era un hombre alto y fuerte, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una trenza y vestido con ropa tradicional apache complementada con elementos modernos. Su presencia irradiaba autoridad natural, y don Aurelio supo inmediatamente que estaba ante el líder del grupo. «Ese es Takoda, mi hermano mayor», explicó Aidiana, preparándose para salir del establo a pesar de las protestas de don Aurelio sobre su herida aún fresca. Los 2 hombres se encontraron frente al establo. Takoda miró primero a su hermano menor, evaluando rápidamente su estado de salud, y luego dirigió su atención hacia don Aurelio. Sus ojos eran penetrantes pero no hostiles, llenos de una inteligencia que evaluaba cada detalle. Takoda habló en apache, dirigiéndose a su hermano. Aidiana respondió en el mismo idioma, gesticulando hacia don Aurelio con evidente respeto y gratitud. La conversación duró varios minutos, durante los cuales don Aurelio se sintió como un espectador en su propia propiedad. Finalmente, Takoda se dirigió a don Aurelio en un español fluido aunque con acento marcado. «Anciano respetable», dijo con voz profunda y resonante, «mi hermano me ha contado de su bondad. Usted salvó la vida de Aidiana, hijo de nuestro jefe, cuando estaba herido y vulnerable. En nuestro código de honor, esto crea una deuda que debe ser reconocida». Don Aurelio se sintió abrumado por la solemnidad del momento. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Su hermano necesitaba ayuda, y yo se la di. No busco recompensa ni reconocimiento». Takoda asintió lentamente, como si la respuesta de don Aurelio hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Precisamente por esa actitud, usted ha ganado nuestro respeto permanente. Desde este día, usted está bajo la protección de nuestra familia. Los hijos del jefe apache Taoma lo consideran un hermano adoptivo». Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a la rutina de don Aurelio. Aunque Aidiana había regresado con sus hermanos al campamento familiar después de asegurar que su herida había sanado completamente, la presencia protectora de los apaches se mantenía como una constante invisible pero reconfortante alrededor del rancho. Cada mañana, al salir a alimentar a las vacas, don Aurelio notaba pequeñas señales de que no estaba verdaderamente solo, huellas casi imperceptibles en el polvo, ramas acomodadas de manera particular que indicaban que todo estaba en orden, o el ocasional destello de movimiento en la distancia que le confirmaba que ojos amigables vigilaban su seguridad. La transformación más notable, sin embargo, era interna. La soledad que había pesado sobre sus hombros como una manta húmeda durante 5 años había sido reemplazada por una sensación de propósito renovado y conexión con algo más grande que él mismo. Una semana después del encuentro inicial, don Aurelio estaba reparando una cerca cuando escuchó el sonido de varios caballos aproximándose. Su primera reacción fue de alerta, pero pronto reconoció las figuras familiares de Aidiana y Takoda, acompañados por un hombre mayor cuya presencia irradiaba una autoridad natural que solo podía pertenecer a un jefe tribal. «Don Aurelio», gritó Aidiana mientras desmontaba, «quiero presentarle a mi padre, el jefe Taoma». El anciano apache era un hombre imponente, de unos 60 años, con cabello gris recogido en trenzas adornadas con plumas y cuentas de turquesa. Su rostro, surcado por líneas que hablaban de sabiduría y decisiones difíciles, mostraba una expresión serena pero penetrante.
Vestía una mezcla de atuendo tradicional y ropa práctica moderna, y al caminar hacia don Aurelio, cada paso parecía deliberado y significativo. Señor Vázquez, dijo Tahoma en un español perfecto, extendiendo su mano en un gesto de respeto, he venido personalmente a agradecer por salvar la vida de mi hijo y a formalizar la deuda de honor que nuestra familia tiene con usted. Don Aurelio, visiblemente emocionado por la importancia del momento, estrechó la mano del jefe con firmeza. Jefe Tahoma, es un honor conocerlo. Su hijo es un joven valiente y honorable. Cuidarlo fue un privilegio, no una obligación. Tahoma sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro severo. Sus palabras confirman lo que mis hijos me han contado sobre su carácter. En nuestras tradiciones, cuando alguien salva la vida de un miembro de la familia del jefe, se convierte en parte extendida de esa familia. Si usted acepta, me gustaría ofrecerle algo que va más allá de la gratitud. El jefe Apache hizo una señal a Takoda, quien se acercó llevando una elaborada pulsera de plata adornada con turquesas y símbolos grabados. Esta pulsera ha estado en mi familia durante 4 generaciones, explicó Tahoma. Cualquiera que la reconozca sabrá que usted está bajo la protección permanente de la tribu Apache del jefe Tahoma. Más importante aún, significa que nunca más estará verdaderamente solo. Don Aurelio sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. La soledad que había sido su compañera constante durante 5 años se desvanecía completamente ante este gesto de adopción simbólica. No sé si merezco tal honor, murmuró, aceptando la pulsera con manos temblorosas. El mérito no se determina por lo que uno cree merecer, sino por las acciones que uno toma cuando nadie está mirando, respondió Tahoma con sabiduría ancestral. Usted vio a un joven herido y su primer instinto fue ayudar, sin preguntar por su origen o las posibles consecuencias. Eso habla de un corazón noble. En los días siguientes, la rutina de don Aurelio se enriqueció de maneras que no había imaginado posibles. Aidiana comenzó a visitarlo regularmente, trayendo regalos de la tribu, carne de venado, artesanías tradicionales, y conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales del desierto que crecían en su propia propiedad. Don Aurelio le dijo a Aidiana durante una de estas visitas, mi padre me pidió que le enseñara algunas de nuestras técnicas de conservación de agua. Con la sequía que se avecina, podrían ser útiles para su rancho. Efectivamente, los métodos apaches para capturar y conservar agua de lluvia resultaron ser increíblemente efectivos. Takoda y otros miembros de la tribu llegaron con materiales y conocimientos técnicos, trabajando junto a don Aurelio para construir sistemas de captación que asegurarían el suministro de agua durante los meses más secos. Pero el cambio más profundo llegó una tarde cuando don Aurelio recibió una llamada telefónica inesperada. Era su hijo Ricardo, llamando desde Ciudad de México con noticias que habían estado esperando durante meses. Había conseguido un trabajo estable y quería regresar al rancho para ayudar a su padre y eventualmente hacerse cargo de la propiedad familiar. Papá, sé que he estado ausente demasiado tiempo, dijo Ricardo con voz emocionada. Pero quiero volver a casa. Quiero aprender todo lo que sabe sobre el rancho antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, sentado en su porche bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, don Aurelio reflexionaba sobre los eventos extraordinarios que habían transformado su vida en pocas semanas. La pulsera Apache brillaba suavemente en su muñeca, recordándole constantemente que ya no era solo un viejo solitario esperando que la vida pasara a su lado. Al amanecer del día siguiente, mientras alimentaba a las vacas con renovada energía, don Aurelio vio una figura familiar en la distancia. Era Aidiana, montado en su caballo, saludando con la mano desde una colina cercana. El gesto simple llevaba un mensaje profundo, la vigilancia protectora continuaba, la amistad permanecía sólida, y la soledad había sido desterrada para siempre. Don Aurelio levantó su propia mano en respuesta, sonriendo con una paz interior que no había sentido en años. Había aprendido que a veces los actos de bondad más simples pueden tejer hilos invisibles que conectan vidas de maneras extraordinarias, creando familias que trascienden la sangre y protecciones que van más allá de las obligaciones legales. En el horizonte, el sol mexicano se alzaba sobre el desierto de Sonora, iluminando un nuevo día en la vida de un hombre que había descubierto que nunca es demasiado tarde para encontrar una nueva familia, y que la compasión hacia un extraño puede transformarse en la bendición más grande que uno puede recibir. Los hijos del jefe Apache mantenían su vigilancia silenciosa, cumpliendo un código de honor más antiguo que cualquier tratado moderno, protegiendo a un anciano ranchero que les había devuelto la fe en la bondad fundamental del corazón humano.